Queridos seguidores y seguidoras del canal Terra Mirabile, hoy vamos a iniciar una nueva sección donde especialistas nos van a contar cosas para aprender todos los públicos. En este caso, Manu Andrés, ornitólogo, anillador, investigador de la avifauna, un gran conocedor del mundo de las aves, nos va a contar una historia sobre gente emplumada, los más pequeños y los más grandes, que creo que puede ser de interés para todo el mundo y bueno, le hemos invitado al canal porque le conocemos de hace tiempo y creemos que tiene una manera de comunicar que es bastante interesante. Así que os dejo con gente emplumada y con Manu Andrés. Adelante, Manu. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, gracias Antonio por invitarme a esta sección y nada, bienvenidos a todos los que tengáis la cabeza llena de pájaros y si no tenéis la cabeza llena de pájaros, ya estáis tardando. Bueno, antes de nada, la presentación, voy a utilizar una presentación que ya veis ahí la portada, ¿no? Y ya veis ahí un poco el guiño que he utilizado como excusa para mostrar las aves, ¿no? O sea, hoy tenemos la suerte de que se puede conseguir imágenes prácticamente de todas las aves del mundo, entonces os voy a proponer un viaje, o sea, un viaje que vamos a ir por Cuba, Madagascar, España, Marruecos, Argentina y China, con lo cual, si os mareáis, tomaros la biodramina, o sea que... Y voy a utilizar, curiosamente, un pequeño truquillo que van a ser sellos de las aves de las que voy a hablar. Y voy a hablar de aves de todo el mundo, pero de los más pequeños y los más grandes. Bueno, más que de las aves, de los seres emplumados, y lo vais a entender luego. Bueno, antes de nada, yo, como todo el mundo, estamos en algún lugar, o sea, me gusta siempre porque parece que todo el mundo está ahí, yo no sé, en el Parnaso ahí al lado de Cervantes, ¿no? Bueno, pues yo tengo la suerte de que yo no estoy yo estoy en Alcalá de Henares, en Madrid, en España. ¿De acuerdo? Bueno, pues el primer viaje, no sé si lo habéis visto en la primera pantalla, nos vamos a ir a Cuba. A ver si el Google Earth nos quiere llevar a Cuba, creo que sí. Bueno, pero vamos a ir a Cuba a un lugar concreto, no a cualquier lugar de Cuba. Vamos a ir, he puesto ahí una chincheta, Melisuga. Ahora os digo quién es Melisuga, que es justamente el que va a iniciar con nosotros el viaje entre los más pequeños y los más grandes, los emplumados. Estamos en el parque Humboldt, como queráis decirlo. Es un parque muy pequeño que está, bueno, al lado de la costa de Cuba. ¿Por qué he decidido iniciar el viaje en Cuba y justamente en el Parque Humboldt y con esta chincheta que he llamado Melisuga? Porque, mira, si vais allí, no sé si estáis viendo arriba que he puesto la chincheta, si tenéis curiosidad, googlearlo. Ahora mismo, si lo bueno es que no puedo decir ningún disparate porque lo podéis contrastar con Internet todo, ¿no? Bueno, con Internet en lugares fiables, por supuesto. Bueno, si vais al Parque Humboldt de La Habana, os vais a encontrar esta escultura. Es una escultura un poco extraña. Os voy a contar porque también me va a permitir, con permiso, por supuesto, de Antonio, hacer un pequeño homenaje a ornitólogos olvidados. Y este es uno de mis ornitólogos favoritos. Y como íbamos a hablar de los más pequeños y los más grandes, esto era obligatorio. Veis que es una escultura un poco extraña, ¿no? Un señor ahí que está como metido en unas losas, unas placas, ¿no? Fijaos lo que tiene entre los brazos. Tiene una losa con un pequeño ave. Pues justamente ese pequeño ave es Melisuga. Mira, Melisuga es, lo ves ahí en la pantalla con este sello de Cuba, el colibrí zunzunito. Melisuga elenae es el ave más pequeña del mundo. Más pequeña, y vamos a dar datos concretos. Pesa las hembras 2,2. Las hembras son un poquito más grandes, bueno, poquito más grande, hablando de 2,2 gramos, es un poco divertido, ¿no? Pero los machos solo pesan 1,9 gramos. Para centrarnos en lo que pesa eso, si estáis en España o utilizáis monedas de estas de euro, ¿sabéis cuánto pesa una moneda de 1 céntimo de euro? Esa que es de cobre y que cuando a alguien se le cae en la calle ni siquiera la coge. Pues eso pesa 2,3. Quiero decir que el zunzunito, Melisuga elenae, pesa menos que una moneda de 1 céntimo de euro. Fijaros lo pequeño que es, ¿no? Bueno, vais a ver por qué he puesto a la escultura anterior y voy a explicar quién es. Ahí ya lo pongo. Cuba tiene, lógicamente, la especie de colibrí, de ave más pequeña del mundo, Melisuga elenae. Curiosamente, esta especie
fue descrita por Lembeye, una persona, un ornitólogo en Cuba, pero recuerdo que bueno, la describió en 1800, creo que fueron 44, pues justo, no, 54, porque ahora voy a decir, Juan Cristóbal la descubrió en 1850. En ese momento, Cuba era, pues no lo sé, un territorio, una provincia de España. Con lo cual, Lembeye, que fue el ornitólogo que la describió, era gallego. O sea, que si un día vais a Culleredo, en La Coruña, y ves un pequeño monumento a un ornitólogo, que sepáis que es la persona que describió a Melisúa Elena. Pero curiosamente, él lo describió porque mi pequeño héroe de la escultura que hemos visto antes, que es de Juan Cristóbal, ese fue quien lo descubrió. Juan Cristóbal, ahora os voy a contar quién era. Bueno, aquí otra foto. Obviamente, si es el ave más pequeña del mundo, podemos entender que tiene muchos récords, ¿no? Es el que tiene el nido más pequeño del mundo, el que tiene los huevos más pequeños del mundo, y curiosamente también tiene el récord de batir las alas más rápido. Claro, si eres muy pequeño, te puedes permitir volar hacia adelante o hacia atrás. Muchos habréis visto a los colibríes que vuelan hacia adelante o hacia atrás. Curiosamente, el nombre colibrí zunzunito en Cuba hace referencia a ese sonido que hace, ¿no? En inglés es bee hummingbird, o sea, como el colibrí abeja, porque la gente se piensa que directamente es una abeja, un insecto más que un ave. Pues curiosamente, para volar, que puede volar para adelante y para atrás, normalmente bate a 70, 90 batidas por segundo el ala. Pero cuando está haciendo el baile nupcial, los machos son capaces, de forma puntual, en batir alas 200 veces por segundo. Increíble. Bueno, increíble. Eso solo se lo puede permitir un ave muy pequeña, porque claro, imaginaros un buitre leonado de 2,5 metros de envergadura batiendo alas ni a una batida por segundo, ¿no? Bueno, pues os cuento poco a poco quién es la escultura que hemos visto al principio en el Parque Humboldt. Aquí, en el año 75, Cuba, seguimos en Cuba, le dedica un sello, justamente, lo veis ahí, es un ave, el nombre común es Juan Chibí porque hace ese sonido, no voy a imitarlo para que no os riáis de mí, pero este ave, como veis ahí, se llama Vireo Gullaki. Gullaki es justamente nuestro amigo, el de la escultura, el que descubrió Melisúa, el colibrí más pequeño del mundo. Curiosamente, Cuba en el año 86 tuvo el detallazo, o detallito, no lo sé, bueno, si estamos hablando del colibrí más pequeño del mundo, es un detallito, pero está bien recordar a esos ornitólogos, a esos investigadores, y curiosamente, Juan Cristóbal Gullak fue un ornitólogo que de hecho fue el que hizo las investigaciones para casi sentar las bases de la bifauna de Cuba. Él nació en Alemania, y ya sabéis lo que ocurre en Alemania, ¿no? La gente cuando nace en Alemania, los padres tienen la curiosa costumbre de ponerle un nombre en alemán. Juan Cristóbal, cuando nació, sus padres le llamaron Johannes Christoph. Curiosamente, cuando se fue a Cuba, y se fue a Cuba invitado por un colega suyo alemán, que su mujer se llamaba Elena, y de ahí viene el Melisúa elenae. Con lo cual, al final, me gusta recordar ese tipo de cosas porque es un reconocimiento a gente que estudió las aves siglos antes que nosotros, ¿no? Que parece que ahora lo sabemos todos, pero muchas veces nos apoyamos en gente desgraciadamente olvidada. Curiosamente, Cuba dedicó un sello en el año 86 y en el año que se conmemoraba el centenario de la muerte de Juan Cristóbal Gullak, él siempre se llamaba a sí mismo Juan Cristóbal, nunca lo de Johannes Christoph lo dejó en Alemania, ¿vale? Pues aquí, Cuba, en el año, cuando se celebraba el aniversario, el centenario de la muerte de Juan Cristóbal, pues lo celebraron otra vez con el pájaro, el vireo, dedicado a Gullak, ¿no? El Juan Chibí. ¿De acuerdo? Bueno, pues os pongo aquí una serie de imágenes de los sellos de Cuba, precisamente pues para reconocer la importancia de esta ave tan pequeña del mundo. Si vamos a coger el viaje, espero que no vaya muy deprisa, yo creo que menos mal que la máquina de transporte funciona perfectamente. Si recordáis, la siguiente parada de nuestro viaje es a Madagascar. Hemos pasado de Cuba, el ave más pequeña del mundo, a Madagascar. Madagascar, Epiornis. ¿Quién es Epiornis?
aquí os lo presento. A lo mejor lo conocéis. Son las conocidas como aves elefantes. Hay varias especies. Os pongo aquí, y ya os he dicho al principio de la charla que voy a utilizar el pequeño guiño de utilizar sellos antiguos que reflejan las especies que vamos a comentar. Curiosamente, este sello es de la República Centroafricana, pero ya os digo yo que nunca ha habido Epiornis en la República Centroafricana, ¿no? Como si en la República Centroafricana no hubiese especies interesantes, ¿no? Bueno, Epiornis, hemos hablado antes que Melisua elenae pesaba solo los machos más pequeños 1,9 gramos. Bueno, pues Epiornis, el ave elefante, llegó a pesar, hay estimaciones de 700, la especie más grande, Maximus, aquí es la del sello, entre 700 e incluso 1000 kilos. Quisiera hacer una pequeña aclaración, porque muchas veces cuando he hablado así de ratites, las ratites son las aves no voladoras, bueno, los tinamús de Sudamérica todavía vuelan, bueno, siguen volando, no. Curiosamente, las ratites son los emús, los casuarios, las avestruces, las moas, como esta que os enseño aquí. Las moas son de Nueva Zelanda, las aves elefantes son de Madagascar, no tienen nada que ver. A veces yo he visto charlas de divulgación en canales de YouTube que prefiero no mencionar, donde confunden alegremente las dos cosas, ¿no? Bueno, desgraciadamente las moas y las aves elefantes tuvieron el mismo destino cuando los primeros humanos llegaron a sus islas respectivas. En Madagascar, cuando los humanos llegaron en el siglo X, XI, XII, pues las aves elefantes, había 5, 6, 7 especies, fueron directamente exterminadas. Sabéis que ya no hay ni aves elefantes en Madagascar ni moas en Nueva Zelanda. Fijaros que arriba he puesto el sello, que me parece también divertido, que es de un sello de Sierra Leona. Sierra Leona está en el África Occidental. Obviamente ahí nunca ha habido moas, pero la he puesto porque se ve cómo los aborígenes polinesios que llegaron a Nueva Zelanda, ellos se llamaron luego a sí mismos maoríes, fueron los que obviamente exterminaron a los moas o las moas. ¿De acuerdo? He puesto moas para diferenciarlas de las aves elefantes, que eran las aves más pesadas del mundo. Siguiente viaje. He pasado muy rápido, con lo cual imaginaros que la pantalla nos hemos ido de viaje a Albacete, España. ¿Por qué? Porque en Albacete, en España, tenemos el dato fidedigno, contrastado, no rumores de estos de barra de bar, de la avutarda más pesada de la que tenemos constancia. Un macho de 2019. Entró en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Albacete en 2009. Además, curiosamente, conozco a la persona que lo recepcionó y como digo yo a veces de broma, es el ave voladora más pesada de la que tenemos constancia. Pero a lo mejor tan pesada era que no podía volar. O sea que yo siempre digo que si más que un macho de 19 kilos, siempre digo que las avutardas son capaces de volar con 18,950. Con 19 kilos ya no podía volar. Bueno, he puesto aquí unos sellos de Hungría y de Rumanía, pero estamos hablando de las aves ahora más pesadas. A veces, si yo le pregunto a la gente cuál es el ave más pesada voladora, pues es curioso. Depende de donde me lo pregunten o me lo digan. Muchos dirán la avutarda, incluso el buitre negro. Bueno, si estoy en Bolivia, en Perú, me dirán probablemente el cóndor, ¿no? Y no, o sea, la avutarda, ya os he dicho, hubo un ejemplar que pesó 19 kilos. Pero si cogiéramos todas las avutardas, fijaros que la avutarda tiene la característica de que es la especie de ave con mayor dimorfismo sexual. Los machos pesan entre casi 2,4 2,6 veces el peso de las hembras. Y además hay mucha fluctuación a lo largo de la temporada de cría, ¿no? Entonces, los machos pesan de media, en invierno, cuando son más ligeros, pesan de media solo 9,6 kilos, muy lejos de esos 19 kilos puntuales. Y en primavera, cuando desarrollan unas estructuras especiales en el cuello que les permite hacer la rueda, que no vamos a entrar hoy, de media, los machos de avutarda pesan 11 kilos y medio. Os doy un poco los rangos. Estarían los machos en primavera, cuando son más pesados, entre 9 kilos y medio y 13. Esos son las medias y los rangos. Y que haya ejemplos o casos puntuales de 19 kilos, pues es eso, es un pequeño dato. Las hembras, por el contrario, solo pesan 4 kilos y medio de media. Es decir, que si cogiéramos a todas las avutardas macho y a todas las avutardas hembra, la media de la especie,
pues prácticamente estaría en 4, 6, 7 kilos. Con lo cual, os tengo que decir que la butarda no es la especie, como especie, de ave voladora más pesada que tenemos en el planeta. Y bueno, como he quedado con Antonia, que tengo que decirlo, pues dentro de un par de medios minutos os voy a tener que decir quién es la especie, si cogiéramos todos los individuos de la especie, más pesada volando actualmente en nuestro planeta. Bueno, ya os he dicho que el buitre negro hay gente que piensa que es la especie más pesada, tiene una envergadura enorme, enorme, o sea, 2,70 de medio, pero curiosamente hay buitres leonados, por ejemplo, algunos ejemplares que tienen envergaduras superiores a algunos buitres negros, ¿no? Bueno, y sigo aquí con la excusita o con el pequeño guiño de mostrar sellos. Pongo estos sellos porque muchas veces tenemos la idea de que los buitres negros son típicos de las dehesas extremeñas en España, ¿no? Y hay buitres negros en todo la zona boreal del Paleártico. Lo que pasa es que, lógicamente, al desaparecer los bosques, pues ya sabéis que quedaron acantonados prácticamente en España. Ahora hay proyectos de reintroducción en Bulgaria y en otros sitios. Pero, por ejemplo, hoy todavía, en los bosques de Siberia, los buitres negros allí todavía permanecen y se comen los restos que dejan los tigres siberianos. Quedaros con esa imagen de un buitre negro lleno de nieve comiéndose lo que ha dejado un tigre siberiano, que no es la imagen típica del buitre negro en Cabañeros, por poner un ejemplo, el Parque Nacional de Caballeros en España, ¿no? Bueno, aquí os presento a quienes de verdad, y si no, que me demuestre lo contrario, y como digo muchas veces de broma, me ha puesto un café con leche con quien haga falta, esta es la especie que como especie es la más pesada del mundo. A lo mejor os sorprende. El pelícano, pero no cualquier pelícano. Hay varias especies de pelícano. El pelícano ceñudo, Pelecanus crispus. Esa es la especie que tiene una envergadura entre 2,70 y 3,20 y un peso de media, todos los ejemplares, machos y hembra, entre 11 y 12 kilos. De media, ¿vale? Mucho más pesado que de media de lo que podríamos hablar de las abutardas. ¿De acuerdo? Curiosamente, os doy un dato curioso. Hasta el siglo XII hay datos de que algunas veces estos pelícanos estaban pululando por el sur de la península ibérica. Ahora mismo habría que verlo, bueno, veis aquí este sello de Rumanía, uno de los lugares para ver la especie más pesada del mundo es precisamente el delta del Danubio, como nos muestra este sello. Y esta es la segunda especie más pesada. Lo digo para que así cuando tengáis que discutir si quién es el más pesado y os dicen el uno o el otro, pues también os voy a presentar a la segunda especie, que como especie es la más pesada y voladora, que es, curiosamente, un cisne. Los cisnes son animales, bueno, monstruosamente grandes y voladores. La especie voladora y pesada es el cisne trompetero. Cygnus bucinator, Cygnus bucinator, como lo queráis decir. Es una especie, me vais a permitir la palabra, neártica. Vive en el norte de América y es la especie que tiene una envergadura de 3 metros y pesando los machos 12 kilos y las hembras 9,5. ¿De acuerdo? Estamos hablando de todos los ejemplares de la especie en ese rango. Por curiosidad, el cisne común, el que vemos muchas veces en los parques, es un poquito más pequeño. En vez de tener los 3 metros de envergadura del trompetero, solo, entre comillas, tiene 2,40 de envergadura. Y pesan los machos 10 kilos y las hembras 8,5 kilos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os pongo una serie de fotos de cisnes trompeteros. Bueno, esta es una familia, hay juveniles que todavía no son del todo blancos. Es una bandada, ¿no? Ya sabéis que si es de pájaros decimos bandada. Bueno, aquí están en pleno vuelo, ¿no? Fijaros que la punta de las alas son 3 metros. Habrá, lógicamente, un rango que habrá probablemente algunos que midan 3,10, ¿no? Bueno, esa es el ave más pesada. Os voy a decir que, curiosamente, el ave con mayor envergadura no es el más pesado, hoy estamos hablando de los más pesados y los más ligeros, pero bueno, vamos a hablar también de los que tienen también envergaduras muy grandes. Pues de las aves vivas que tenemos hoy en nuestro planeta, nuestra querida pequeña canica azul, es justamente el albatros viajero. Me gusta lo de wandering, el nombre que le han dado los ingleses a esta especie, ¿no? Albatros, wandering albatros, ¿no? Es el albatros errante. En castellano, en algunas guías podéis verle como albatros viajero, pues tiene una envergadura
Fijaros, acordaros del cisne o del pelícano, tiene una envergadura mayor que el pelícano, poco más, hasta 3,5 metros, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Que no pesa tanto como los pelícanos, por eso los pelícanos son la especie más pesada voladora. Os cuento una pequeña anécdota. Los albatros viven muchísimos años y solo ponen un huevo y crían un pollo. Pues justamente al pollo, cuando sus padres lo alimentan, antes de emprender el vuelo, ¿sabéis cuánto pesa? 16 kilos. Y su madre solo 8,5 kilos. ¿Por qué? Porque le tiene que proporcionar alimentos y recursos suficientes, o sea, una cartilla de ahorro, porque imaginaros un albatro errante que se va a enfrentar a los procelosos vientos oceánicos, y lo de procelosos os dejo, que sois gente curiosa, por qué este ave es una procelariforme, porque eso es enfrentarse a las tormentas. Fijaros que las alas de un albatros son alas muy estrechas y están hechas precisamente para planear surfeando las olas marinas, que es una manera totalmente aerodinámicamente diferente del planeo de las aves terrestres, pues tipo, imaginaros, buitres o el cóndor. El cóndor, pues vamos a irnos de viaje. Estábamos todo esto, os lo he contado con la excusa de la butarda más pesada del mundo. Pues ahora vamos a irnos a Marruecos. Hemos visto al albatros viajero, que es hoy, 2025, Holoceno, la especie con mayor envergadura. Pero la especie con mayor envergadura de ave que tenemos constancia es Pelagornis. Pelagornis es, prometo no repetirlo, un odonto pterigiforme. ¿Qué significa odonto pterigiforme? Pues justamente odonto es diente, pterigi es ala, pues Pelagornis es una ave marina. Se han descubierto 5 o 6 especies. Curiosamente, os presento aquí este es Pelagornis mauritánicos, que es de la última especie descrita, para que os hagáis un poco la idea de que tiene esa característica. Fijaros que las aves son dinosaurios que tuvieron que perder peso a costa de todo lo posible, ¿no? Perdieron los dientes, pero curiosamente ha habido 2 casos, los odontopterigiformes como Pelagornis, que perdió los dientes, pero como pescaba, pues se le generaron en la mandíbula pues unas formaciones, ya lo ves ahí, ¿no? Y eso también, curiosamente, solo ha pasado 2 veces en el mundo de las aves. Desgraciadamente son 2 especies que ya no viven en el planeta. Uno son los Pelagornis y el otro es un cisne, un ganso que había en Hawái, que bueno, llevaba una vida un poco especial y tampoco soportó la llegada de los primeros hawaianos a sus islas, ¿no? Bueno, pues aquí os presento a Pelagornis y este es Pelagornis, el primer Pelagornis que fue descrito, encontrado, 1854. Pelagornis miocenicus, como lo queráis decir, tiene una envergadura de 7 metros. 7 metros. Fijaros que bueno, lógicamente aquí no hay escala y es difícil hacerse una idea, pero lógicamente la envergadura de los Pelagornis, fijaros en los dientes que tienen la mandíbula, que no son dientes, ya lo he explicado antes, al final de cada dedo probablemente habría plumas que sobresaldrían más de medio metro, con lo cual de ahí son las estimaciones de que Pelagornis tendría una envergadura pues de 7,5 metros. ¿De acuerdo? Bueno, esta es otra especie, esta es chilensis, y aquí, como estoy haciendo un pequeño guiño a las imágenes, pues un sello de Perú haciendo alarde de que una vez en las costas de Perú se movieron aves marinas de 7,5 metros de envergadura. El dibujo, la verdad, es un poco feo y por eso me he permitido una foto de Pelagornis. Lógicamente, Pelagornis desaparecieron hace 2,5 millones de años, con lo cual, como me habéis pillado hoy, cuando me ha avisado Antonio, no me ha dado tiempo a poner la máquina del tiempo para viajar, he tenido que hacer una fotografía con inteligencia artificial, ¿no? Aquí le veis con la estructura muy parecida a los albatros, e incluso aquí he hecho una foto en acción. Incluso me he permitido la pequeña fricada de poner un Pelagornis con plumaje juvenil, pero bueno, eso sería para comentarlo en otra circunstancia. Vamos a ir rápidamente, vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir a Argentina, a La Pampa, Argentavis. Argentavis, que a lo mejor lo habéis oído, fijaros que ya estamos pasando, hemos visto las aves vivas más grandes y más pesadas, con mayores envergaduras, pues ahora estamos hablando
de Argentavis. Argentavis es, bueno, voy a poner aquí la foto, es una reconstrucción, es, digamos, un cóndor antiguo, es un teratornítido, los teratornis eran buitres muy grandes, hay una colección de ejemplares en el yacimiento de la Brea en Los Ángeles, muy cerca de Hollywood. La gente va a Los Ángeles a ver a Hollywood, cuando a Los Ángeles hay que ir al yacimiento de la Brea. Ahí hay miles de tesoros. Pues Argentavis era uno de estos buitres, pero mucho más grandes que los de la Brea. Fijaros, aquí os pongo un croquis que encontré en internet, la envergadura que tenía Argentavis. No llega a los 7,5 metros de Pelagornis, pero curiosamente Argentavis podemos decir que es el que tenía la superficie alar mayor de todas las aves conocidas. Os pongo al lado el cóndor andino. El cóndor andino normalmente tiene de envergadura solo 2,90 metros, 3,20 como mucho. Fijaros la diferencia de Argentavis frente al cóndor andino. Igual, sigo aquí con el guiño a los sellos y también me ha parecido divertido poner aquí 2 sellos de cóndores andinos, Vultur gryphus, curiosamente de 2 países donde no hay cóndores andinos. Bueno, ni cóndores andinos ni ningún cóndor, que es Tanzania y las Comores. No será porque no haya especies de aves interesantes tanto en Tanzania como en las Comores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer ya el penúltimo o el último viaje, que nos vamos a ir desde Argentina a China, como veíais o si recordáis de la primera pantalla. ¿Por qué no vamos a China? Bueno, para mí, el santuario, el lugar más sagrado que nos ha aportado mayor información precisamente para conocer la evolución de las aves, los plumajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿ves la chincheta? Las chinchetas las he llamado con el nombre de los géneros de las especies de dinosaurios. Todas las aves son dinosaurios. Bueno, Yutirannus es un dinosaurio, le ves ahí, muy parecido al famoso Tyrannosaurus rex, con los brazos un poco más grandes, y es curiosamente la especie de la que tenemos constancia emplumada más pesada que jamás ha sido encontrada, repito, hasta el 2025. Yutirannus tenía, ahí veis los tamaños, 9 metros desde punta iba a decir de pico, de punta del hocico a punta de la cola, y estimaciones de pesos de casi 7 toneladas y media. Pero curiosamente estaba cubierto de plumas. Obviamente las plumas las inventaron los celurosaurios muchísimos, más de 100 millones de años antes de que ninguno de sus estirpes decidiera usarlas para otras cosas, y lógicamente las plumas fueron inventadas, la evolución, quiero decir, pues para protegerse de las condiciones de temperatura, ¿no? Todos sabemos que las plumas es el mejor aislante, que de hecho todavía hoy las aves, los dinosaurios que nos acompañan, la gran mayoría del número de plumas que tienen las aves son precisamente no para volar, sino para protegerse del frío y del calor. Fijaros que las aves tienen temperaturas corporales que no tienen nada que ver con los mamíferos. Nosotros tenemos 36 grados y las aves tienen 40, 41, ¿no? Y mantienen esas temperaturas incluso en entornos de bajo cero porque tienen plumas como Yutirannus y un montón de dinosaurios emplumados. Bueno, aquí he puesto otra representación que encontré en internet de un dibujante, aquí lo veis, Gabriel Hugueto, un poco menos agresiva, o sea, más adorable de Yutirannus, que os digo que es el dinosaurio emplumado más pesado que lógicamente no podía volar. Y hoy hemos hablado de todos los dinosaurios actuales, holocénicos, presentes, que ya sabéis que los dinosaurios que tenemos actualmente, como los conocimos cuando no sabíamos de dónde venían los dinosaurios, simplemente les llamamos aves, y son los dinosaurios que nos acompañan. Bueno, y con esto creo que hemos hecho un pequeño repaso de los datos de las aves más grandes, más pequeñas, mayores envergaduras, y yo me vuelvo a Alcalá de Henares. Así que, Antonio, tú me dices. Pues que nada, agradecerte este viaje que hemos compartido contigo entre los emplumados más grandes y más pequeños. Ya me ha quedado muy claro los emplumados. Ya nunca más diré aves, diré emplumados o dinosaurios actuales o antiguos o extintos. Y, y pues agradecer tu tiempo, invitarte a que nos cuentes más historias tan fascinantes como esta, con tu peculiar manera de contar, que siempre me ha gustado.
y nada, pues te emplazamos a otras cosas que nos puedas contar de seres emplumados. Bueno, pues cuando, ya sabes, soy muy fácil de dejarme guiar, ¿no? O sea que espero que haya alguien al que le haya resultado interesante y sobre todo creo que he aportado algunos datos milimétricos precisamente porque me he encontrado miles de veces gente que dice, es que es la butarda lo más pesado, entonces es mejor que tengamos los datos de, no, un ejemplar pesó tanto, pero la media de la especie es tanto. Entonces, por eso he aportado algunos datos. Yo no soy mucho de dar datos precisos, porque para eso están iba a decir las enciclopedias o los libros, pero ya sabéis que ahora estamos en la época de Internet, que parece que solo tiene razón el que más like tiene, ¿no? Y que a veces el que más like tiene, a veces tiene los menos datos fidedignos del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho, nos vemos. Gracias.